realmente, como director del Departamento de Ciencias Sociales, destaco la importancia enorme que tiene este ciclo, igual que las otras actividades que nos trae el doctor Enrique del Percio. Su permanente preocupación por invitar a la facultad a personas brillantes que traten desde diferentes puntos de vista, desde ópticas diversas, las temáticas vinculadas con ese asunto central que Enrique ha tomado. Ahora últimamente parece que está un poco cansado el tema de la fraternidad, así que me ha pedido que no lo identifiquemos con la fraternidad de una manera definitiva. Está un poco como Leonard Nimoy con el señor Spock, ¿no? Que en un momento no sabía cómo hacer para que no lo vincularan más con el señor Spock, al Leonard Nimoy. Y decía, no, pero yo no soy el señor Spock, yo soy Leonard Nimoy. Igualmente se murió y todo el mundo dijo que se murió el señor Spock después, ¿no? Así que esperemos que dentro de 120 años, cuando Enrique se muera, no digan se murió el señor Fraternidad, ¿no? Pero la cuestión es que realmente lo más extraordinario es que Enrique viene construyendo maravillosamente alrededor del concepto de fraternidad sin estar de acuerdo con el concepto de fraternidad. O sea que eso es lo más extraordinario todavía, porque Enrique construye alrededor del concepto de fraternidad y le pega permanentemente al concepto de fraternidad. O sea que hay también una cuestión paradojal en esto que lo hace más interesante todavía. Lo cierto es que Enrique es un profesor, un investigador pensante. Pensante significa necesariamente crítico. Crítico es un adjetivo o un sustantivo que nos lleva dentro de esa facultad a un señor que está sentado en el segundo lugar de la fila contra la pared, que es el profesor doctor Carlos Cárcova, el director del Instituto de Investigaciones de la facultad, que es uno de los emblemas del pensamiento crítico en nuestra casa y en Latinoamérica. Y la pregunta es, la otra vez me decían en un encuentro al que fui gracias a la invitación hecha por Enrique en la provincia de Córdoba, encuentro de pensamiento crítico. Y la pregunta que yo hacía es, ¿existe otro pensamiento que no sea crítico? O sea, ¿es posible pensar sobre algo en el ámbito universitario y no pensar críticamente? ¿Es posible pensar sin criticar? O sea, realmente una universidad, desde nuestro punto de vista, y lo hemos hablado muchas veces con Enrique, y estoy totalmente convencido de que sustancialmente coincidimos, como decís vos, podemos jugar de arquero o de mediocampista, pero estamos en el mismo equipo, en el sentido de que una universidad tiene que ser un centro de pensamiento subversivo, tiene que ser un centro de pensamiento que busque destruir conceptos preestablecidos, aquellas estructuras que nadie se anima a tocar. Nosotros tenemos que tocarlas y tirarlas abajo en la universidad. Si no, somos otra cosa, pero no una universidad. Y esto lleva muchísimo, algo que venimos hablando con los profesores mientras veníamos caminando para acá. El concepto de qué es derecho y qué no es derecho. Ya el solo deseo de marcar, de decir esto que usted hace no es derecho, de descalificar poniendo límites, ya está evidenciando un deseo de poder excluyente que es peligrosísimo. O sea, en cualquier caso, creo que el concepto de una universidad, y más en una universidad pública, y una universidad pública laica, tiene que ser un concepto que siempre corra el riesgo de irse de incluyente y no de excluyente. O sea, que si vamos a pecar, pequemos de amplitud. En todo caso, es mucho menos grave, me parece, pecar de amplitud que pecar de cerrazón. Los pecados de amplitud en materia científica, en realidad, generalmente, a lo que conducen es a cosas buenas. O sea, visto a la larga, me parece que los resultados de los pecados de amplitud, de los defectos de amplitud, han redundado en cosas positivas, en cosas buenas. En cambio, las restricciones, las reducciones, la construcción de murallas, las murallas nunca han servido para nada.
en la historia de la humanidad. Siguen sin servir y van a seguir sin servir. Que lo sepa Estados Unidos, que construye murallas en la frontera de tu país, Vladimir. Que lo sepan las murallas entre Israel y Palestina. Que lo sepan las murallas en los countries. Que lo sepan todas las murallas del mundo. La única construcción humana que se ve desde la luna es la muralla china, y la muralla china no sirvió para nada. Se levantó para que los mongoles no pasaran, y los mongoles gobernaron China, y no solo gobernaron China, la llevaron a su época de mayor florecimiento. Así que, en esta época en la que se están levantando murallas por todos lados, y murallas de alambres de púa, y murallas para que no pasen los feos, y murallas para que no pasen los sucios, y murallas para que no pasen los negros, y murallas para que no pasen los árabes, tengamos presente que las murallas nunca han servido para nada, y las murallas científicas tampoco. Hoy, Alejandro Médici es otro de los brillantes invitados que trae Enrique. Y con Enrique estamos acostumbrados a ensuciarnos en Latinoamérica. Yo no voy a dejar de sostener, queridísimo hermano de tantos años, queridísimo nuevo amigo invitado, pobre, leyó un libro mío, de hecho el editor me avisó que se había leído un libro mío por primera vez, debe haber sido él. Y hay una cosa, cuando lo veo a Kelsen, siempre en todas las fotografías Kelsen aparece como si recién hubiera salido de bañarse, como si recién hubiera terminado una ducha. Aparece ilustrado, con la corbatita bien puesta, etc. Es lógico que un tipo en Austria, en ese contexto, incluso en esa época, pero más ahora tal vez, sueñe con un derecho, con una Reichslehre rein, limpia, pura. Limpia, pura. Nosotros en Latinoamérica somos sucios, Enrique. Lo hemos hablado tantas veces. Nos ensuciamos de realidad social, nos ensuciamos de mezcla, nos ensuciamos de mestizaje. Y estamos felices de revolcarnos en la suciedad de la realidad social. No estamos preocupados por la pureza. Nosotros, normalmente, cuando hablamos de la belleza de la mujer latinoamericana, presumo que el hombre latinoamericano también será bastante bello, pero por estos momentos no me estoy dedicando a ese tema, pero no digo que en el futuro no lo sé, nadie sabe qué viene después, pero decimos normalmente que la mujer latinoamericana es bellísima. La profesora Biaggi, por ejemplo, entra cuando se dice la mujer latinoamericana es bellísima, aparece la profesora Marta Biaggi. Esto a mí me parece que no es una casualidad, pero bien, ahí aparece como siempre acompañada por hombres que le traen cosas. Esto es bastante característico. Usted no es el primero, se lo aviso. Son muchísimos, hacen legión. Si usted creía que era el primero y tenía esperanzas con eso, lo lamento mucho por usted. Bueno, porque son muchísimos los hombres que le hacen favores a la profesora Marta Biaggi permanentemente. Pero cuando hablamos de la belleza de las mujeres latinoamericanas, inmediatamente siempre decimos, obedece a la mezcla. Es el resultado de la mezcla. Nosotros somos todos mezclados. Somos todos, como dicen los hermanos brasileños, que acá tenemos irmãos do Brasil, vira-latas. Somos vira-latas, como los cachorros da rua, como los perros de la calle. Somos justitos que andamos por ahí. Estamos todos mezclados, ninguno de nosotros es puro, y el que entre nosotros se levante y dice, yo soy de estirpe pura, todos lo miramos y decimos, qué imbécil. Eso es característico. Por eso en nuestros países los movimientos neonazis nunca han triunfado, nunca han tenido seguidores, nunca han tenido ninguna perspectiva de éxito y se han secado con grupúsculos de 4 o 5 con problemas sexuales graves. De manera que realmente nosotros, que somos los que ensuciamos los constitucionalismos puros que construyen en otra parte, agradezco enormemente por el fondo musical. Siempre me han encantado los fondos musicales que hay en las películas y que uno en la vida no los tiene. Uno en la vida encuentra a la mujer de sus sueños y no suenan los violines. Por eso me encanta que en este momento que estoy hablando haya un fondo musical y lo agradezco enormemente. Pero la cuestión es esta. Nosotros hicimos el constitucionalismo social en el país de Vladimir, hicimos el constitucionalismo social con bandoleras, sombrero de charro y fusil en la mano.
Nosotros ensuciamos la Constitución de Estados Unidos con la Constitución de Cádiz, metiendo en la Constitución de Cádiz a gente como Dionisio Yupanqui, diputado por el Alto Perú, que le metió la realidad latinoamericana, la realidad indígena a la Constitución de Cádiz de 1812. Nosotros hicimos el constitucionalismo nuevo que ahora está haciendo el comentario de todo el mundo. Nosotros, desde la sociedad, desde la roña latinoamericana. Gracias, Enrique, por traernos la roña latinoamericana, por traernos la sociedad latinoamericana, por revolcarnos en el chiquero maravilloso de Latinoamérica. Gracias, Alejandro, muy bienvenido. Esta es tu casa y espero que lo sea definitivamente. Gracias y le paso la palabra a Enrique para que les pido un gran aplauso, así como para nosotros. Muchísimas gracias, querido Ricardo. Realmente no es por devolver elogios, ni mucho menos. Ya llevamos más de 30 años de amistad, no hace falta eso, pero sí hace falta señalar que sin el apoyo del Departamento de Ciencias Sociales este tipo de actividades sería impensable, y cuando uno piensa en el Departamento de Ciencias Sociales, obviamente está pensando en su director, Ricardo, que también ha entendido de qué corno se trata esto del hedor de América, ¿no? Hedor que hoy compartimos con, antes de pasarle la palabra a Alejandro, quería señalar que no es casual que en estas reuniones siempre tengamos gente de distintas partes. En el caso de hoy tenemos gente de Perú, de Colombia, de México, de Brasil, de Angola, razón por la cual cuando Ricardo había comenzado a organizar este tipo de eventos que lo llamó Dialogando desde Latinoamérica, siempre me gustó mucho la idea de diálogo, porque el diálogo es lo contrario al monólogo, pero lo contrario también a aquel que obedece, obaudire, aquel que solamente escucha. El diálogo de por sí es desobediente, ¿no? Entonces, un diálogo que además no se hace para Latinoamérica, sino desde Latinoamérica, pero que a partir de la incorporación de los queridos amigos de Angola pasó a llamarse Dialogando desde el Sur. En este sentido, creo que esto, en el espíritu, enmarca en estas empresas. Y quería señalar ese carácter de este grupo. Una sola cosita muy breve que me hizo recordar lo que comentaba recién Ricardo sobre la dificultad de entender lo universal si no se sale de Europa, si no se conoce el hedor de América. Hace unos años un viejo dirigente político argentino, Antonio Cafiero, que alguno de ustedes seguramente conoce, estaba estudiando a Habermas porque él quería plantearle a Menem la necesidad de un debate. Entonces, como ustedes saben, Habermas es el gran teórico del diálogo. Y un día me llaman, domingo a la tarde, y me dice: mira, del Percio, él hablaba así, ¿no? Estoy preocupado por tratar de ver si realmente entiendo a Habermas. Esto que dice Habermas de la cuestión del diálogo, es así, perfecto, lo entiendo. Y esto otro de la comunidad ideal de comunicación. Digo, mire, esto es más Apple que Habermas, pero va a ver. En menos de 20 minutos me desarrolló perfecto a Habermas. Entonces le digo: Antonio, lo explicó perfecto, yo necesito 2 clases para lo que usted hizo en 15 minutos. Mire, dice, entonces este Habermas es un pelotudo. Gran conclusión que sacó. Claro, me decía, imagínese venirle con esta huevada del diálogo así entendido a los diputados nuestros en el Congreso, a un Congreso. Y ahí me causó gracia, hablamos un poco de la diferencia entre Europa y América. Pero hace menos de un poquito más de un mes estábamos con Alejandro y con Matías, que es el presidente de la recientemente creada Sociedad Argentina de Filosofía de la Liberación. Estábamos cenando con Enrique Dussel, que es uno de los referentes más importantes sobre esto en Santa Fe, y Dussel nos cuenta una anécdota interesantísima. Apple, la primera vez que sale de América Latina, Apple y Habermas son como Batman y Robin, como Ortega y Gasset, ¿viste? Son dos que están siempre, dos filósofos que andan siempre juntos. Entonces, la primera vez que Apple salía de América Latina fue para ir a México, siendo ya grande. Y conoció el tercer mundo ahí. Y en México. Y a Habermas le cuenta, después nos cuenta Dussel, que Habermas cuando vuelve a Apple de México, le dice, claro, yo la única vez que estuve en el tercer mundo es cuando fui a Buenos Aires y para mí fue demasiado. O sea, ¿cómo una persona así puede plantear una ética genuinamente universal, un derecho genuinamente universal? La única universalidad real es la universalidad situada, la universalidad de aquel que quiere dialogar con lo universal, pero sabiendo
dónde está, sabiendo que lo que él llega a ver es algo muy limitado y que lo que él puede hablar por lo que ve es hasta donde su mirada llega, que después lo que queda es escuchar. Claro que la escucha implica el tener que ponerse en la posición de saber, a lo mejor el otro me tiene que enseñar algo, que eso es muy latinoamericano, porque el europeo lo sabe todo. Nosotros entonces, como estamos aprendiendo y estamos aprendiendo juntos, nos enorgullecemos de tener acá a Alejandro, que ya seguramente todos ustedes lo habrán googleado, habrán visto que nos equivocamos cuando pusimos que era doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla, porque en realidad era doctor en Derechos Humanos por otra Universidad de Sevilla, pero además espero y confío que hayan visto algunas de los textos que figuran de Alejandro en la web, porque realmente son de una riqueza enorme, así que es francamente un gusto, un honor y un orgullo poder contar en esta tarde con vos, querido Alejandro, para darnos tus ideas y tus opiniones sobre esta temática. Gracias. Buenas tardes a todas y todos. Agradecer, la verdad que agradecerle a Enrique que un poco se tira la pileta porque tenemos mucha afinidad y nos conocemos, yo lo conozco a él sobre todo por haberlo leído, pero él no me conoce a mí, no sabe realmente cuál puede ser el resultado de las cosas que yo diga, así que es una obligación de medios y no de fines, es como el abogado, ¿no? Que depende un poco del juez. En este caso el juez van a ser todas y todos ustedes. Y bueno, agradecer a Ricardo Rabinovich, al Departamento de Ciencias Sociales, al proyecto que dirige Enrique, y un gran compromiso, ¿no? Cuando también en el comité de recepción estaba Carlos Cárcova, que todos los que tenemos una vinculación crítica con el derecho y las prácticas jurídicas referenciamos como uno de los maestros de la teoría crítica del derecho en Argentina, así que realmente es un gran compromiso. Yo en un momento pensé en organizar un PowerPoint para exponer estas pequeñas ideas, pero me pareció que digamos, el PowerPoint como que nos ata demasiado, así que simplemente un poco a la antigua me dibujé ahora un esquemita para compartir unas reflexiones. Estas reflexiones son el producto de encuentros con amigos y amigas que tenemos como una especie de red informal entre México, Brasil y Argentina, así que también vaya el agradecimiento para David Sánchez Rubio, para Alejandro Rosillo, para los compañeros de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que trabajan en la misma perspectiva que yo voy a intentar desarrollar muy brevemente y que está un poco en sintonía con lo que decían tanto Enrique como Ricardo. Bueno, en primer lugar, ¿y qué es sobre teoría constitucional? Es un poco tratar de hacer una bajada de estas cuestiones a teoría constitucional, con lo cual yo lo primero que quería justificar es por qué resulta interesante, espero que a ustedes les resulte también interesante, por qué me parece a mí que es importante tratar de pensar el derecho constitucional, las prácticas constitucionales, de una teoría que no se resuma, que no se reduzca a una dogmática jurídica. Bueno, en primer lugar porque en un contexto de fragmentación de saberes y de disciplinas, una sociedad tiene pocos lugares donde nos devuelve una imagen de hacia dónde está orientada esa sociedad, o qué es lo que pretende ser esa sociedad, o de dónde viene históricamente esa sociedad. Y uno de esos lugares es el campo constitucional, el campo del derecho constitucional. ¿Por qué? Porque allí se articulan derecho, política, ecología, economía, cultura. Entonces, por supuesto, es como un espejo que nos devuelve una imagen deformada, ¿no? Somos feos y nos vemos lindos en el espejo. Es como dijo alguien, ¿no? Si un extraterrestre bajara y tomara como guía las constituciones, encontraría muchísimos lugares maravillosos para vivir en nuestro mundo, y sabemos que muchas veces la realidad no es así. Pero bueno, en primer lugar, eso es un buen punto de partida para la crítica. La crítica necesita ese tipo de lugares que rompen la fragmentación disciplinaria y nos devuelven una vinculación del derecho con la sociedad.
desde lo político, desde lo económico, desde la cultura. Y en segundo lugar, es importante también pensar una teoría constitucional crítica, situada, pensada desde América Latina, porque vivimos un momento sumamente paradójico para el constitucionalismo. Por una parte hay una ofensiva neoliberal que se verifica incluso, o especialmente en este momento, a partir de la crisis económico-financiera de 2008, que inicia en 2008 y que todavía está andando, en aquellos países que han sido siempre los que las academias nuestras han tomado como modelos del constitucionalismo social, olvidando este hecho que marcó Ricardo Rabinovich al principio de sus palabras, que es que el constitucionalismo social tiene origen en América Latina, en la Revolución Mexicana. Es un producto de la Revolución Mexicana, ¿no? Pero esto generalmente se olvida y siempre el constitucionalismo social es el constitucionalismo europeo, especialmente de posguerra, y es allí donde la crisis económico-financiera y la construcción de una Europa de dos velocidades, con el predominio de la acumulación financiera de capital, está erosionando todos los aspectos sociales y democráticos del constitucionalismo social, valga la redundancia, otrora modélico europeo. Y paradójicamente es desde nuestra región, desde nuestra América, donde nuevamente, como fue el caso de la Constitución Mexicana de 1917, aparecen aportes importantes, innovaciones al constitucionalismo mundial y que surgen de procesos sociales de redistribución del poder. Me estoy refiriendo a, más allá, por supuesto, de los problemas, ¿no? Sabemos que tener una constitución no significa tener los problemas resueltos, sino en todo caso tener, vamos a hablarlo esto al final, una herramienta mejor o peor para tratar de resolver los problemas. Pero la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, la Constitución de Montecristi de la República de Ecuador de 2008 y la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia de 2009 son tres ejemplos de un nuevo constitucionalismo con profundas innovaciones que no hace falta que yo enumere muy extensamente, son conocidas por todas y todos. El Estado plurinacional, el reconocimiento explícito del pluralismo jurídico, los derechos de la naturaleza, son marcas en las instituciones jurídicas constitucionales de esas sociedades que no hubieran sido posibles si no hubiera mediado un proceso de redistribución social y cultural del poder que generó esos procesos constituyentes. Entonces es un momento sumamente interesante porque a ese carácter que tiene de por sí la teoría constitucional al mostrarnos ese espejo de a dónde quiere ir una sociedad, siempre deformante, tenemos este momento paradójico donde el constitucionalismo está tironeado entre tendencias fuertemente antagónicas. En segundo lugar, bueno, mi perspectiva para abordar este momento y ese lugar de la teoría constitucional es una perspectiva crítica, que pretende ser crítica y situada. Y en esto yo no quiero decir nada que cierre, sino yo mismo estoy tratando de aprender y de repensar todos los días qué significa una teoría constitucional crítica y situada. A mí me parece que con el constitucionalismo pasa un poco como pasa con el desarrollo y en parte con los derechos humanos. Son productos culturales de una geocultura globalizada del sistema mundo moderno colonial que tienen obviamente un lado luminoso y emancipatorio, pero que también pueden tener un lado opaco o oscuro, y que entonces tienen que ser receptadas no pasivamente ni acríticamente, sino desde una lectura y una práctica activa, ¿no? Una recepción crítica, una recepción activa pensada desde la propia sustancia de los problemas y de las prácticas del contexto en el cual nosotros tenemos que hacer realidad el lado luminoso e incluso innovar en ese lado luminoso y tratar de evitar los aspectos oscuros de estos procesos, ¿no? Desarrollo, derechos humanos y también constitucionalismo. En ese sentido me parece que
Por ejemplo, Oswald de Andrade nos propone la metáfora de la antropofagia en el plano de la cultura. Me parece que hay que hacer una antropofagia constitucional. O, como decía Rodolfo Kusch, una fagocitación del constitucionalismo para no receptar pasivamente todos aquellos desarrollos del garantismo y del neoconstitucionalismo que se generan en las universidades del cuadrante noroccidental del mundo. Por supuesto que tienen muchas cosas que podemos aprender mucho y que tenemos que dialogar, porque esto no renuncia de ninguna forma al diálogo y al aprendizaje, sino que supone que ese diálogo tiene dos partes y que tiene una parte fundamentalmente activa y una parte crítica, que es desde donde nosotros como latinoamericanos y latinoamericanas tenemos que leer esos desarrollos de la teoría constitucional al uso. En ese sentido, a mí me parece que no puede reducirse un pensamiento constitucional crítico, por ejemplo, a revisar en la doctrina crítica constitucional del constitucionalismo popular de los Estados Unidos, o pensar que solamente las teorías de la democracia deliberativa de origen europeo o anglosajón son las que van a venir a solucionar los problemas del constitucionalismo y las tareas y los desafíos del constitucionalismo latinoamericano. Así que bueno, ese es un poco el lugar, y eso me lleva un poco a tratar de explicar por qué considero que la teoría constitucional se las ve con unos procesos, con unos objetos, con unas relaciones complejas que tiene que tratar de comprender, porque a mí me parece que pensamiento situado tiene que asir, sin embargo, la complejidad de los fenómenos que hacen o que estudia la teoría constitucional. Y en ese sentido hay como, al menos, se me ocurren cuatro campos de análisis de una teoría constitucional crítica y situada. En primer lugar, hay una cuestión que tiene que ver con la politicidad del derecho constitucional. El derecho constitucional es inherentemente político, pone en contacto el campo del derecho como campo de práctica social con el campo de la política, los solapa, los hibrida, los hace impuros, y por lo tanto siempre la teoría constitucional tiene una remisión implícita o explícita a la filosofía política y a los fundamentos de la legitimidad de los sistemas constitucionales. En ese sentido, yo intento trabajar desde una fundamentación de la teoría constitucional, pensando en las experiencias y en las tareas del constitucionalismo regional reciente, que abreve en la filosofía de la liberación latinoamericana, especialmente la versionada por Enrique Dussel, y en el giro descolonizador o giro decolonial del proyecto modernidad, decolonialidad, modernidad, colonialidad, decolonialidad, que agrupa un conjunto de pensadores latinoamericanos que tienen una potencia muy importante y bueno, que son conocidos y conocidas por todos ustedes. En esta fundamentación me parece que la filosofía de la liberación aporta una diferencia sustancial con las fundamentaciones incluso de la teoría constitucional crítica progresista, que se fundamenta en la democracia deliberativa de raíces europeas o anglosajonas, que es el contenido material fundamental de la política, que Enrique enuncia como fraternidad en algún sentido, y que tiene que ver con que, digamos, la teoría constitucional no se pregunta apenas por la legitimidad de los procedimientos de deliberación institucionalizados a través del derecho constitucional, sino que se pregunta también por el contenido sustancial, que tiene que ver con la pretensión de justicia que debe tener un sistema constitucional, es decir, la pretensión de justicia que se activa especialmente desde aquellos que no pueden producir, reproducir y desarrollar su vida y que por lo tanto están excluidos de los sistemas formales de participación, cuyas formas de vida o de coexistencia con la naturaleza no son reconocidas, es decir, desde las alteridades negadas, desde ese contenido material que nos dice que tener poder y también tener poder para instituir es primero poder vivir,
poder empuñar los medios de vida, y que eso solamente se logra no desde un solipsismo, de un robinsonismo, como diría Marx, ¿por qué no?, sino desde la convivencia, desde la coexistencia, y que eso moviliza en primer lugar una cuestión que tiene que ver con el contenido material, volitivo, afectivo de la política, que es de alguna forma el fundamento material también de ese valor olvidado que podemos llamar la fraternidad. Acá estoy tratando de pensar en puente siempre con los interesantísimos desarrollos del proyecto de investigación y los textos de Enrique, que me han enriquecido mucho en este proceso de pensar el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Por lo tanto, el momento material de la convivencia, pensar las constituciones que vienen de el radical etimológico, como decía Sampay, cum, instituir, es decir, instituir en conjunto, como una concreción institucional de la búsqueda posible, no de resultado infalible, sino generalmente falible, contingente, histórica, abierta, pero como un resultado posible de la voluntad de convivencia consensual y factible de una comunidad política, me parece fundamental. Desde allí se puede dialogar con la democracia radical, con la democracia deliberativa, con las distintas perspectivas que buscan ir más allá de la comprensión de la democracia representativa liberal decimonónica, pero siempre teniendo en cuenta que todas esas discusiones y todos esos diálogos tienen que tener un presupuesto material de partida, que es la posibilidad de la coexistencia y de la convivencia, que se realiza en el acto de la satisfacción de las necesidades, y que marca una pretensión de justicia, un contenido material no en el sentido de materialismo, sino de contenido sustancial, que es fundamental para pensar el fundamento de legitimidad de una teoría constitucional desde la filosofía. Porque finalmente toda teoría constitucional se fundamenta en algún tipo de filosofía política y en algún tipo de pretensión de justicia. En segundo lugar, me parece a mí que hay una dimensión olvidada por el derecho constitucional y por la teoría constitucional, que es lo que yo llamo la simbólica constitucional, es decir, el derecho constitucional es una condensación cultural, histórica muy fuerte de la narratividad social que está en los preámbulos, en los principios constitucionales. Las imágenes rectoras o los íconos constitucionales nos hablan acerca de qué idea tiene una sociedad sobre la relación de las mujeres y de los hombres, de los sujetos sociales con la naturaleza. Es decir, está plagada de imágenes que pueden ser desarrolladas a través de una comprensión narrativa y de una función simbólica del derecho, y no solamente dogmática normativa. En ese sentido, si uno analiza, por ejemplo, el preámbulo de la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, pero lo tomo como ejemplo porque me parece que esto es una aserción que se puede generalizar al constitucionalismo y especialmente al constitucionalismo regional, nosotros vemos que allí aparecen narrativas vinculadas a los momentos de la construcción de la memoria, de la biografía social de una comunidad política que, por ejemplo, Paul Ricoeur denominó en Tiempo y Narración lo tremendum horrendum y lo tremendum fascinosum, es decir, los acontecimientos traumáticos que significan violaciones masivas de derechos humanos, retaseo de humanidad para los grupos sociales, que quedan inscriptos en la memoria social de un pueblo como momentos que hay que tratar de superar, como la ejemplificación por el horror, por la negación de la dignidad humana, y lo tremendum fascinosum, que son aquellos momentos en los cuales se
evoca y se reconstruyen los momentos fundadores del vínculo de fraternidad de una comunidad política. En ese sentido, a mí me parece que esta simbólica constitucional es susceptible de ser repensada y reinterpretada, estos materiales simbólicos, narrativos, que encontramos también en el derecho, que no se reduce a una función meramente normativa, pueden ser retrabajados desde una ontología relacional como la que propone Enrique. Es decir, una ontología relacional donde nosotros podemos reconstruir las relaciones entre los sujetos de una sociedad y las relaciones que constituyen como sujeto histórico-cultural y también como sujeto político a un pueblo, porque esas narrativas siempre tensionan simbólicas simétricas que tienen que ver con el contrato, con el mercado, con las metáforas que hacen ver a la Constitución como una unión, como un pacto de paz, que son tensionadas desde las simbólicas asimétricas de aquellos que han sido excluidos o que son interpelados de una forma, por el derecho, de una forma que termina retaseando la totalidad de su entidad como sujetos históricos colectivos o individuales, y de sus características culturales. Entonces las relaciones que se tejen no son solamente las relaciones entre el individuo y el Estado, el individuo y la sociedad, sino que son relaciones más complejas, una ontología política dinámica de las relaciones a través de las cuales históricamente se va construyendo el sujeto popular, relaciones con, relaciones frente a, relaciones hacia, relaciones entre, son relaciones que muestran la complejidad de los procesos históricos de constitución del sujeto popular como sujeto constitucional y que pueden servir para interpretar y para analizar los materiales simbólicos que tienen que ver con la narratividad histórica de un pueblo. En tercer lugar, hay una cuestión que ya tiene que ver, una tercera dimensión, me parece a mí, que tiene que abordar la teoría constitucional, es una perspectiva que ya mira desde el derecho hacia la sociedad y que no quiero llamar interna al derecho porque me parece demasiado presuntuoso, pero que sí se pregunta por cómo la normatividad jurídica subsume esos contenidos materiales y simbólicos que hacen a la entidad política, de la comunidad política que el derecho constitucional pretende regir, y que tienen que ver con las cuestiones de validez jurídica, no reducida solamente a una validez de tipo formal procedimental, sino a una validez sustancial que incorpora a través del contenido de sus derechos humanos y garantías y de sus principios como mandatos constitucionales de optimización, principios que tienen que ver con la legitimación política. Si nosotros pensamos en un principio material de legitimidad política que opera en la lectura desde la filosofía política de las pretensiones de justicia de los textos constitucionales, como producción, reproducción, desarrollo de la vida de forma consensual y factible, tenemos que ver también que analógicamente esos contenidos y esos principios se encuentran en principios y en derechos constitucionales consagrados a nivel constitucional que tienen ahora sí pretensión de eficacia a través del desarrollo de todas las instituciones y sistemas de acción del campo jurídico institucional. Desde ahí evidentemente surgen discusiones y surgen paradigmas del derecho que son formas de ver desde los operadores jurídicos, desde las instituciones que diseñan los modelos constitucionales hacia la sociedad, y donde se juegan distintos modelos que se pueden poner en diálogo con la teoría constitucional garantista y con la teoría neoconstitucionalista, sea que se entienda como un modelo de incoherencia entre niveles normativos, como un modelo que busca las incoherencias que se dan entre los niveles de validez constitucional y toda la legislación y el derecho infraconstitucional desde el punto de vista de las incoherencias que hacen al contenido sustancial, por ejemplo, de los derechos humanos y de las garantías, o de las incompletitudes, cuando el derecho de nivel inferior no desarrolla
aquellos mandatos y principios de optimización constitucional o no operativiza derechos que están declarados en el nivel constitucional. Y también cuando en el proceso de concretización constitucional hay que encontrar la norma adecuada a un caso concreto, que presenta una necesidad de ponderación y por lo tanto donde se enfrentan principios y derechos que deben ser aplicados en un caso concreto y hay que sopesarlos y hay que ponderarlos. Bueno, en ambos casos, en un caso como en otro, a mí me parece que también la hermenéutica analógica, en un caso de atribución y en otro caso de proporción, son metodologías que pueden romper la encerrona que muchas veces nos plantean las discusiones constitucionales acerca de si hay que aplicar una metodología garantista o una metodología de tipo de ponderación. Estas son más vale discusiones abstractas que se dan en la academia, teniendo en cuenta siempre las fuentes euro-norteamericanas del derecho constitucional y que por ahí, mirando un poco la práctica jurisprudencial de los estados constitucionales latinoamericanos, se puede tener en cuenta, porque habrá casos en los cuales es necesario ponderar y habrá casos en los cuales es necesario desarrollar la prioridad de los derechos fundamentales y sus garantías sin ningún tipo de necesidad de ponderación. Me viene a la cabeza, yo ando buscando en este campo ando buscando no las regularidades consolidadas en tendencias jurisprudenciales, sino las innovaciones, y me viene a la mente una sentencia que estuvimos viendo en un equipo de investigación que tenemos ahí entre La Pampa y México sobre el nuevo constitucionalismo latinoamericano, una sentencia de la Corte Provincial de Loja, en Ecuador, que es la sentencia sobre el caso del río Vilcabamba. En el río Vilcabamba, con la Constitución de Montecristi vigente que consagra los derechos de la naturaleza y la legitimación activa de cualquier habitante o sujeto afectado para invocar ante sede judicial los derechos de la naturaleza, el Estado Provincial de Loja, para hacer una carretera ribereña en el río, desmontó bosques ribereños y arrojó grandes cantidades de escombros y materiales al río, con lo cual cuando vino la estación lluviosa el río desbordó, inundó toda la zona y hubo que evacuar a la población. Entonces allí los vecinos, invocando los derechos de la naturaleza, iniciaron una acción de inconstitucionalidad y la Corte Provincial de Loja, en apelación, les dio la razón. Y frente al representante del Ministerio Público del Estado Provincial de Loja, que invocaba la necesidad de ponderar entre la prioridad de la carretera como política pública y los derechos de la naturaleza y ambientales afectados de los vecinos, la Corte dijo: no, aquí no hay ninguna ponderación que hacer. Simplemente el Estado no buscó la participación ni la consulta informada de los vecinos, no se hizo un estudio de impacto ambiental, por lo tanto aquí no hay que hacer ninguna ponderación. Con esto quiero decir que muchas veces la ponderación se hace a la defensiva en un contexto de retroceso de los derechos sociales y de los derechos de interés público, y que no siempre son fórmulas cerradas que tengan que ser desde el modelo garantista o desde el modelo de ponderación neoconstitucionalista, y que por lo tanto pensar esto desde una hermenéutica analógica permite ver que en unos casos habrá analogía de atribución, cuando hay que ver las incoherencias y las incompletitudes de los niveles inferiores del derecho respecto al nivel constitucional, donde el analogado principal son los derechos humanos y sus garantías, y en otros casos, claro, y más en contextos pluriculturales, habrá que ponderar entre distintos principios para lograr la norma del caso, después de un proceso de concretización que tiene que ser, como es la práctica también del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, un proceso de construcción de una norma desde el pluralismo jurídico y aspirando a la interculturalidad, con una hermenéutica donde se ponen en diálogo tópicos de dignidad humana. Y el último aspecto de una teoría constitucional compleja y situada tiene que ver con la sociología constitucional, con esta cuestión tan vieja de que existe una gran diferencia entre la constitución real, los factores reales de poder, y la constitución jurídico-formal
escrita. En América Latina eso se ha expresado en una histórica importación de esquemas constitucionales republicanos y liberales, especialmente en el siglo XIX, principios del siglo XX, que marcaban una igualdad jurídica formal, pero que en la práctica se resolvían en relaciones de sobre y de subciudadanía. Los subciudadanos, los sectores integrantes de las clases populares, los sectores trabajadores, los sectores migrantes del campo a la ciudad, los campesinos, los mestizos, los pueblos originarios, las mujeres, especialmente si su condición de mujer se interseccionaba con la condición de ser indígena o de ser pobre, nunca tuvieron históricamente, hasta bien entrado el siglo XX y por periodos en América Latina, la experiencia de ser ciudadanos plenos y de gozar de derechos, sino que más vale el Estado constitucional a partir de una regla que, tomando un concepto de un partícipe de la Escuela de los Estudios Subalternos de la India, Partha Chatterjee, llama la regla de la diferencia colonial. Digamos, a todos aquellos sujetos pertenecientes a las clases populares que están del otro lado de la línea de la diferencia colonial no tuvieron en América Latina la experiencia, hasta bien entrado el siglo XX, de tener ciudadanía y derechos humanos plenos, sino que el Estado formalmente constitucional, incluso en los periodos de su vigencia entre golpes de Estado y gobiernos de facto en la historia de nuestra región, fueron integrados por el lado malo, como sospechosos, como deudores, como sometidos a un régimen de trabajo semiservil o esclavo, y esto tiene que ver con una matriz histórico-social de colonialidad del poder y del saber, que no fue afectada por el constitucionalismo republicano y liberal de la formación de los estados latinoamericanos. Y eso tiene que ver también con una trama de derechos y de poderes. Muchas veces la teoría constitucional y la dogmática constitucional se reducen al análisis de las relaciones entre los poderes nominados por el constitucionalismo. Es decir, por ejemplo, el problema del hiperpresidencialismo y cómo afecta a la democracia deliberativa. Sí, esto, por supuesto, es una cuestión que hay que discutir. Yo no de ninguna forma voy a defender el hiperpresidencialismo, pero me parece a mí que esa mirada se queda corta porque no ve cuáles son los poderes fácticos innominados. Si pensamos en los poderes fácticos innominados históricos en América Latina, tiene que ver con todo lo que la sociología crítica latinoamericana, desde un Pablo González Casanova con su análisis de las relaciones de colonialidad interna, un Aníbal Quijano con su análisis de la matriz de colonialidad, un Florestan Fernández en Brasil con el análisis de la intersección entre raza y clase social, o los feminismos decoloniales latinoamericanos que analizan las interseccionalidades que afectan especialmente a las mujeres cuando se solapan formas de opresión sobre ellas. En América Latina han tenido en cuenta. Y ahí es donde me parece a mí este pensar se puede también vincular con el esfuerzo por replantear la categoría de fraternidad. La fraternidad como un pensamiento que resignifica la libertad, pensando que la libertad no está dada de antemano ni es una cualidad esencial de un sujeto que sea también un ladrillo o una unidad básica de la sociedad, sino que es un proceso a construir en esas relaciones, en esa antología política de las relaciones con, de las relaciones entre, de las relaciones hacia, deviene un proceso de liberación. Y especialmente pensada desde la historia del constitucionalismo latinoamericano, repensada en el campo de la teoría constitucional, no deviene apenas la igualdad constitucional, sino que deviene un principio de justicia social, de justicia distributiva, como decía o marcaba Arturo Sampay en Constitución y Pueblo, en la legitimidad de la Constitución, o en el texto que sacó en el único libro de la revista Derecho y Liberación, que se sacó en esta Facultad de Derecho en 1974, cuando oponía el constitucionalismo oligárquico al constitucionalismo democrático como los dos tipos polares que han existido siempre en la historia
de un constitucionalismo entendido no en sentido jurídico formal, sino en sentido material, ¿no? La Constitución como la organización del poder, teniendo en cuenta cuál es el grupo social dominante. Esa es un poco la traducción que hacía Sampaio del término politeia, de la política de Aristóteles, como una especie de sociología de las relaciones entre los grupos sociales en función de la organización institucional del poder. Entonces, como justicia social, pero también como reconocimiento, como buscando una igualdad compleja, una igualdad que desde el punto de vista social no nos hace sufrir injusticias o condiciones de menoscabo social, pero que desde el punto de vista de la identidad y de los procesos de identificación no nos homogeneiza, una igualdad compleja, una igualdad diferencia que supone el reconocimiento de la alteridad, de aquello que no es subsumible a lo mismo o a las interpelaciones usuales que desde la construcción de los sujetos constitucionales el derecho constitucional realiza. Y la justicia contributiva, es decir, la justicia contributiva tiene que ver también con que es aquello que nosotros podemos dar a la sociedad, y es una dimensión olvidada que ha rescatado Enrique en sus trabajos. Por eso, bueno, como principio crítico, la fraternidad permite pensar una política contrahegemónica desde la alteridad, donde la Constitución deja de ser un fetiche. El fetichismo, el proceso de fetichismo se produce cuando algo que es hecho por y para el ser humano termina siendo algo que domina, o frente a lo cual el ser humano genera como una especie de actitud de idolatría. El fetichismo, que ha sido trabajado desde las críticas proféticas en el Antiguo Testamento, que ha sido trabajado por Carlos Marx en el análisis de la mercancía en el proceso de circulación capitalista, y que ha sido trabajado por Enrique Dussel para pensar la política, es muy usual. Nosotros vemos que siempre que hay algún tipo de iniciativa, los guardianes de cambio que pueda darse en el plano jurídico-político de las relaciones fundamentales de una sociedad, los guardianes de la República Liberal salen a decir inmediatamente que eso es inconstitucional, sin mediar ningún tipo de consulta o de preocupación por cuál sea la verdadera idea del sujeto constitucional al respecto, o por promover un proceso de debate al respecto. En ese sentido existe también un proceso de encriptación constitucional. La Constitución, que debiera ser una herramienta popular, que debiera ser un proceso abierto al protagonismo popular, que debiera ser un código popular, es un código encriptado que conocen los especialistas en dogmática constitucional, que son los 3 o 4 constitucionalistas que tienen llegada a los medios hegemónicos y que son los que forman opinión también en los operadores y en los cuadros jurídicos al respecto. Ahí el colombiano Ricardo Sanín tiene todo un desarrollo muy interesante sobre los procesos de encriptación constitucional vinculada a las ofensivas tecnocráticas de la globalización neoliberal, y es muy interesante revisar todos los términos que se pretenden presentar como sucedáneos que erosionan la capacidad de poder constituyente popular y de decisión y de legitimidad democrática, de cuestiones que afectan a lo que me parece a mí es el ámbito del derecho constitucional en una sociedad democrática, radicalmente democrática, y que tienen que ser pensados críticamente por la teoría constitucional. Entonces aparecen las teorías de la gobernanza, aparecen las teorías de las constituciones globales de la sociedad civil, aparecen las ideas del constitucionalismo global despojado del momento democrático y social, que hoy es irrenunciable para cualquier teoría constitucional crítica y situada desde América Latina. Es decir, todo un proceso que también, un poco tomando el texto clásico de teoría crítica del derecho aplicado al derecho constitucional de Carlos Cárcova, podríamos llamar la opacidad del derecho
constitucional. Entonces me parece a mí que hay que pensar algunos ejes de discusión, un poco parafraseando el último libro de Eugenio Zaffaroni, Las tareas del derecho constitucional en la fase superior del colonialismo. Me parece que es una provocación interesante la de Zaffaroni, que hay que enriquecerla y hay que recibirla. Tienen que ser pensadas desde la alteridad radical. La alteridad radical es, por así decirlo, el límite, la nueva frontera, el nuevo horizonte de la fraternidad constitucional. Pensar en las generaciones que no han nacido, en términos de derechos de la sustentabilidad, e incluso, ¿por qué no?, la alteridad radical cuando vivimos en un continente donde las ontologías relacionales de nuestros pueblos originarios nos hablan de derechos de la naturaleza, frente a la creciente conflictividad económica y social. El propio Francisco Bergoglio, el propio Papa Francisco ha desarrollado una encíclica que, más allá de que uno pueda ser creyente o no ser creyente, es un excelente texto de ecología política y muy pertinente para el sur en general y para nuestra América Latina, que así debe ser también uno de los niveles de lectura, es como un texto de ecología política. En segundo lugar, esto no se puede lograr, y va de la mano, con una apertura a la alteridad radical cultural, es decir, asumir realmente que vivimos, como dijo Ricardo al principio, en una sociedad pluralista, en una sociedad híbrida, en la construcción de esa igualdad compleja, de esa igualdad diferencia, empezando especialmente por aquellos que están más retaseados en su humanidad, que son los pueblos originarios, y que vienen luchando por esto desde hace 5 siglos. En tercer lugar, eso tampoco se puede lograr si no hay una democratización de los medios de comunicación, es decir, estos avances que se han logrado a través de las legislaciones democratizadoras en Argentina, en Ecuador, de la concentración mediática de los medios de comunicación, porque es allí donde se genera una visión monocultural y estandarizada que niega la alteridad cultural, no es solamente desde los ámbitos institucionales. Entonces, un derecho humano a la comunicación plural e intercultural resulta fundamental. Y todo eso tampoco se puede lograr si realmente no se institucionaliza, como lo han intentado con mayor o menor suceso las constituciones de la República Bolivariana de Venezuela, la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia y la Constitución de la República de Ecuador, un verdadero cuarto poder, que sea el poder ciudadano, el poder de intervención de los ciudadanos organizados, de participar en las decisiones cotidianas que afectan su vida en los distintos niveles de administración del Estado. En definitiva, se trata de recuperar, pensar desde un pensamiento situado, crítico, basado en la filosofía política de origen latinoamericano, en las epistemologías del sur, como plantea también Boaventura de Sousa Santos, la Constitución no como un fetiche, ni como un ídolo, ni como un ámbito opaco del derecho, sino como algo que nos concierne a todas y todos, como una herramienta popular. Muchas gracias y perdón por extenderme. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. ¿Dudas, preguntas, comentarios? De lleno en la exposición, pero quería saber tu opinión como en cuanto a esta crítica que se hace cuando se habla mucho de la interculturalidad, en cuanto a caer en una especie de relativismo cultural del que de repente se podría acusar cuando se piensa en procesos que buscan como incorporar distintas culturas que podrían ser como radicalmente distintas a una versión occidental y moderna de las versiones que tenemos normalmente en Latinoamérica, muchas de las culturas, ¿no? Como esa crítica más en el nivel teórico de poder terminar en un relativismo cultural, en cuanto a que se puedan tomar decisiones que sean cuestionables desde la idea de la autonomía pensada en términos liberales,
o de autogobierno, como estas tensiones entre lo comunitario y lo liberal. Uno de los grandes temas, ¿no?, y de las grandes discusiones acerca del nuevo constitucionalismo sudamericano y en general acerca de los derechos humanos. A mí me parece que es muy útil pensar los derechos humanos como procesos relacionales. Es decir, esta idea de que el sujeto humano tiene ciertas características esenciales que están dadas por su autonomía moral, es una idea que por una parte es ciertamente luminosa, pero que por otra parte tiene también toda una historia oscura, porque la autonomía moral del sujeto occidental en la práctica sirvió para negar esa calidad a los que estaban del otro lado de la línea de la diferencia colonial. Con lo cual no quiero decir que todas las culturas sean inherentemente dignas, menos la occidental, o hacer como una especie de apología de cualquier tipo de práctica social, de ninguna manera. A mí me parece que un poco todas las culturas son incompletas, todas las culturas tienen que estar abiertas a un diálogo, porque todas también tienen algún tipo de concepción de la dignidad humana. Entonces, en esa dinámica relacional de un diálogo que parte del pluralismo y que construye realidades interculturales, se pueden enriquecer mutuamente las concepciones de la dignidad humana. Ahora, esto es muy fácil de decir así desde el punto de vista de la sociología jurídica crítica de Boaventura de Sousa Santos o de la filosofía intercultural. Lo interesante del nuevo constitucionalismo sudamericano, especialmente me parece a mí del boliviano y del ecuatoriano, es que está intentando poner en práctica esto y que no es para nada fácil. Esto está siempre abierto a conflictos y juegan distintas cuestiones. Juegan muchas veces cuestiones que tienen que ver con exactamente los problemas de autonomía entre comunidades y sujetos. Ahí es muy interesante uno de los derechos fundamentales de la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, que establece el derecho a la autoidentificación cultural, tanto personal como colectivo, y establece el reconocimiento del pluralismo jurídico y establece instituciones que tienen esa conformación plural. Y establece después a nivel subconstitucional establece una ley de deslinde de cuáles son aquellas cuestiones que pueden tocar la justicia comunitaria originario campesina y cuáles son las que tienen que tocar los distintos fueros o ámbitos de la justicia estatal. Esta ley de deslinde ha sido criticada porque se recorta todavía demasiado el ámbito de autonomía potencial que podrían tener los pueblos originarios. Pero en todo caso me parece a mí que hay dos cosas que hay que marcar. Primero, que no hay genuino pluralismo ni genuina interculturalidad, sino hay un proceso social de redistribución del poder hacia las alteridades históricamente negadas. Entonces el proceso de descolonización tiene que ver con eso, tiene que ver con el reconocimiento de que no es la única concepción de dignidad humana posible aquella que pone énfasis en la sustancia de un sujeto moral inherentemente digno desde su autonomía, congénitamente libre. Yo pienso que también esto sirve para descentrarnos de esa matriz o de esa visión que tiene que ver con este aspecto moderno colonial del constitucionalismo. Pues yo me miro, voy a repetir una cosa que decía mi maestro Joaquín Herrera Flores, yo me abro las entrañas y no veo ninguna dignidad ni ninguna libertad inherente. Yo creo que es más vale, como decía Joaquín y como dice Enrique, es en las relaciones en las cuales podemos en un proceso construir libertad y eventualmente tal vez podamos construir universalidad, pero una universalidad de recorrido que llega al final del proceso. Y para eso hace falta una redistribución radical del poder, es decir, si vamos a seguir con el prejuicio de retasear humanidad y de retasear la capacidad de tener concepciones de dignidad humana a los pueblos originarios y a las comunidades tradicionales, aunque sean concepciones diversas a las nuestras y que en principio nos hagan ruido, entonces no podemos salir nunca de ese proceso de coloniaje que es también mental, ¿no?
Entonces me parece que eso es lo interesante y por eso merece la pena pensar estas situaciones, asumiendo que si bien somos sociedades diversas, porque Argentina no es igual que Bolivia, ni que Perú, ni que México, ni que Venezuela, ni que Brasil, sin embargo tenemos similitudes y tenemos esa composición plural e híbrida que es común a todas nuestras sociedades y que merece que pensemos desde nuestras situaciones, ¿no? Para asomarnos a ver qué puede ser lo universal o cuáles pueden ser los contenidos de procesos de construcción de libertad como procesos de liberación. Así que bueno, no sé si más o menos. Ahora, después esto hay que verlo en los casos concretos. Porque esto que yo te digo es muy fácil decirlo así. Lo que es realmente difícil es ver los casos difíciles, la casuística, ¿no? Y cómo se resuelven allí las cosas. Y si realmente todavía no juegan muchas inercias de poder en la formación de los operadores jurídicos tradicionales, del aparato de Estado en su trato con los sujetos históricamente subalternizados. Gracias, es justamente uno de los temas. No quiero meterme demasiado en esto, pero sí una sola cosita. Nosotros cuando hablamos de fraternidad, justamente hablamos de que no hay un padre o una madre que establezca cuál es la norma, con lo cual lo vamos construyendo también interculturalmente, a pesar de que eso es dificilísimo. Si te viene un tipo de una cultura que acostumbra sacrificar cabritos en el baño, y yo le invito a pasar unos días a casa y me sacrifica un cabrito en el baño, y me hace, sí, yo, si a mí me va a gustar, trataré de resolverlo. No hay un pater que diga, hasta el sacrificio de cabrito en el baño se tranza, con la violación de la hija ya no. Obviamente hay cosas que cada cultura dirá, yo con esto no transo, donde el diálogo desaparece. Otras cosas que serán negociables, pero lo que sí es que no hay un patrón común, lo cual hace que esto generalmente, pero tranquilamente pueda dar lugar al conflicto. Yo planteo esto como diciendo, ojo, no es que estemos evitando el conflicto al plantear esto, todo lo contrario, estamos diciendo no hay una norma que nos permita decir desde acá vamos a resolver todo y a no evitar el conflicto, sino por el contrario. Cuando vos hablabas de la acción esta de Vilcabamba, eso en Loja, yo no tenía idea, pero les cuento, resulta que Vilcabamba, Loja está al sur de Ecuador, casi límite con Perú. Hace unos años atrás estuve en Vilcabamba, yo había ido, me había picado una araña en Ecuador y tenía el brazo que era como una pelota de tenis, ¿no? Y me dicen los médicos de la Universidad Andina, ya que tenés que ir a dar una conferencia a Loja, andate a Vilcabamba, porque ahí están los mejores chamanes de Ecuador, lo que para nosotros nos demoraría un mes en curarte, ahí en una noche te lo curan. Efectivamente fui, me curé, increíble, pero bueno, al margen de eso, lo que ahí me entero, porque me encuentro con una investigadora que estaba trabajando ahí en Vilcabamba, es que a Vilcabamba se la llama el pueblo de los inmortales, porque el promedio de vida es de 100 años, más o menos 100 años de promedio. O sea, hablas con gente que tiene 120, 130 años, una lucidez notable. Y una de las cosas que ellos atribuían que es posible que esto ocurra es por la alta concentración de no me acuerdo qué tipo de árbol, que es el que produce la quinina, de donde viene la penicilina, etcétera, etcétera. Entonces ellos creen que la alta concentración de quinina en el agua, en la tierra, entonces esto es lo que permite de hecho lo que me habían puesto a mí era una serpiente que estaba envuelta, un veneno de una serpiente, que la ponían en ron, primera destilación, de un ron hecho en esos árboles con los cuales después se destilaba el ron de ellos, el San Miguel, pero la primera destilación tiene mucha quinina. Y me dieron a tomar un poquito que era riquísimo, pero parecía una mezcla de una cosa que me daba mi mamá cuando yo era chico, que era ferroquina, Bisleri, que tenía quinina, y ron. Y aparentemente lo que me curó era eso con el antídoto del bicho que tenía más que las oraciones del chamán. Pero me impactó esto que vos contás, porque una de las cosas que después me enteré es que se trataba de preservar al máximo Vilcabamba, precisamente porque no se sabe qué es lo que puede haber ahí Y esto me lleva a otra cuestión, de paso mientras pienso en otra pregunta, para preguntarle a Alejandro. Cuando vos hablas de la justicia social,
hacías referencia a las tres dimensiones que yo planteé, que es la justicia social distributiva, que sería la justicia social de la socialdemócrata de los 60, digamos, ¿no? Que todos tengamos más o menos la misma cantidad de ingresos, la justicia social de las ONGs de los 90, el reconocimiento, el judío, el marica, la lesbiana, que pueden tener mucha plata, pero que sí, por su condición sexual, religiosa, etcétera, son marginados, hay un problema de justicia serio. Y la dimensión olvidada de la modernidad, que es lo que Tomás de Aquino llamaba la justicia general, que yo todavía no le encontré un nombre, por ahora hablo de justicia contributiva, pero es ese derecho que uno tiene a realizarse dando a los demás. Como la modernidad no asume que somos relación, la modernidad piensa en la justicia como si nosotros siempre quisiéramos que alguien nos dé algo, y olvidando que uno, para realizarse, tiene que dar, tiene que hacer, si no, no sos feliz. El jubilado, que puede tener mucha plata y que como fue dueño de una empresa recibe todos los años un homenaje bárbaro, pero que siente que puede dar muchísimo a la sociedad y que no se lo dejan dar. Hay una cuestión de justicia. La pregunta viene por lo siguiente. Vos, cuando seguiste con esta lista, incluiste algo que yo también estaba en la duda de si ponerlo acá o no, que es la cuestión ecológica entendida como justicia social intergeneracional. O sea, entender la sustentabilidad como justicia social intergeneracional. Pero después al final opté por no hacerlo porque preferí ponerlo cuando hablo de que la fraternidad universal nos liga a la memoria de las víctimas, de todas las víctimas que han sido, y por eso los derechos humanos no se limitan al presente, sino que son imprescriptibles, pero también nos liga al futuro. Ahora, en esto yo deliberadamente estoy discutiendo con aquellos que interpretan los derechos de la tierra en una forma fuerte, en donde el ser humano no sería nada más que un elemento más parte de la Tierra. O sea, yo lo quise plantear desde ahí para plantear la centralidad del ser humano. No sé si se entiende, ¿no? O sea, si tenemos que sacrificar un poquito de pureza del oxígeno en función de que los seres humanos estén mejor, discusión clásica, la energía eólica. Bueno, te trae contaminación visual y además hay algunas especies de aves que se ven amenazadas por esto. Entonces, ¿qué preferimos? Que la gente se muera antes, o sea, que la expectativa de vida baje por lo menos 10 años, porque de esa manera, si no tenemos energía nuclear, no tenemos energía fósil, no tenemos energía eólica, nosotros, nuestra propia expectativa de vida va a durar 10 años, va a bajar 10 años más, y dentro de 1 o 2 generaciones la expectativa de vida no va a pasar de los 25 años. Preferimos sacrificar que la humanidad no viva, que cada ser humano no viva más de 20 y pico de años, porque sacrificamos cualquier forma de conseguir energía. Se entiende la idea, ¿no? Si los derechos son puramente y fuertemente de la tierra y acabamos con los derechos de la humanidad, o si pensamos en los derechos de la tierra, pero en función de los derechos de la humanidad. ¿Vos cómo la ves? No, claro, yo creo que hay que evitar. A ver, en primer lugar, hay un concepto que me parece central, que es que no puede haber nunca un extractivismo cero, porque la sociedad humana se desarrolla en sociometabolismo con la naturaleza. Entonces, la sociedad humana es un proceso necesariamente de apropiación, de transformación, de distribución y de generación de excrementos, por decirlo de alguna forma, es decir, residuos, de excreciones o residuos, perdón, ¿verdad? Me salió, no sé por qué me salió, es decir, excreciones o residuos, y esto es así, digamos, no hay la posibilidad de vivir en una burbuja y no producir ese sociometabolismo con la naturaleza. Por lo tanto, siempre hay flujos de materiales y de energía que nosotros apropiamos y que después devolvemos degradados. Pero bueno, no todas las formas de sociometabolismo son necesariamente tan depredadoras como la que se ha impuesto hegemónicamente en los últimos 3 siglos. Entonces la discusión parte de ahí. De lo que se trata también es una discusión entre las éticas biocéntricas y las éticas antropocéntricas. Ahí, por ejemplo, un pensador vinculado a la filosofía de la liberación latinoamericana también, Franz Hinckelammer, sostiene que en realidad nunca hubo un pensamiento antropocéntrico, que lo que nosotros decimos que es antropocéntrico es en realidad un pensamiento
mercadocéntrico, que pensó al hombre como inherentemente egoísta, apropiador, y a la naturaleza como eternamente objeto, sujeto a la parcelación, a la puesta en valor y en utilidad para los fines de ese sujeto depredador. Pero pensándolo, me parece a mí, desde otra perspectiva distinta, que es también relacional, tiene que ver con la producción, reproducción y desarrollo de la vida humana, no como separada de la naturaleza, sino formando parte de un circuito natural. Entonces allí salimos de esta discusión entre los radicales del biocentrismo, que dicen que matar una cucaracha es igual que matar un ser humano, por ponerlo así con un ejemplo burdo, y la ética cerradamente instrumentalizadora y objetualizadora de la capacidad de apropiación y de destrucción del sujeto humano sobre la vida, porque finalmente toda la filosofía moderna, digamos, a partir especialmente de Descartes, y sobre todo teniendo en cuenta, como dice Dussel, 200 años de colonialismo, el ego cogito separó la res extensa, que es la corporalidad y la naturaleza, de lo que realmente importa, que es la sustancia pensante, el sujeto cogitante, ¿no? Y eso vino precedido por 200 años, 300 años de instrumentalización de la naturaleza de las poblaciones, con una noción de poder que toma como dominación, como capacidad de producir efectos, como capacidad de clasificar, de controlar, desde un nivel superior, controlar los procesos, que se extrapoló de las ciencias físicas, de la nueva física moderna, a las ciencias sociales. Por eso también normalmente se piensa el poder en las ciencias sociales como dominación. Y se piensa la relación de la naturaleza con la naturaleza en esos mismos términos. Entonces tenemos, para recapitular, una ética biocéntrica radical que pone al ser humano en un pie de igualdad con la naturaleza, e incluso en un punto superior, donde es más importante el holismo de mantener la totalidad de la naturaleza que el sacrificio de la vida humana y de la calidad de la vida humana. Y por el otro lado tenemos un sujeto desgajado y superior a la naturaleza, que la puede manipular, parcelar y usufructuar infinitamente, como si la naturaleza fuera también un objeto infinito en un mundo liso y en el cual podemos proyectarnos eternamente sin encontrar límites. Pero bueno, en realidad nosotros somos seres humanos que dependemos de un circuito natural de producción, reproducción y desarrollo de nuestra vida, y nuestra vida forma parte de ese circuito natural, por eso estamos en sociometabolismo. Y dentro de eso, entonces, tenemos que hacernos responsables. Muy probablemente esto se ve interpelado, desafiado por las ontologías relacionales y las éticas que plantean los pueblos originarios de nuestra América, cuando nos hablan de derechos de la naturaleza, derechos de la Pachamama. Pero me parece que eso no hay que entenderlo en términos biocéntricos, holistas, negadores de la dignidad humana, sino que el ser humano es en relación con la naturaleza. Puede producir, reproducir y desarrollar su vida en relación con la naturaleza, y que es posible pensar, incluso desde la filosofía de la liberación latinoamericana, una apertura a la alteridad radical, integrando en la comunidad moral los procesos naturales, los sujetos no humanos de la naturaleza y las generaciones futuras, pero haciendo la siguiente distinción: dentro de esa comunidad moral, los seres humanos somos los sujetos activos, porque tenemos la responsabilidad. Somos los que hemos hecho entrar al mundo en un antropoceno, en una nueva edad donde las consecuencias de nuestra civilización hegemónica están afectando las condiciones de reproducción de la vida en el planeta. Entonces, podemos tomar como sujeto moral a la naturaleza, podemos tomar como sujetos morales a las generaciones futuras, como en el derecho sabemos se toman a las personas por nacer, o se toman como sujetos de derecho a las personas que necesitan, que tienen algún tipo de incapacidad y necesitan por lo tanto alguien que los represente, una representación, pero tenemos que hacernos cargo de nuestra responsabilidad, es decir, dentro de esa comunidad moral
ampliada a una alteridad radical que plantearía una ecológica de liberación desde un pensamiento latinoamericano, hay sujetos morales y hay pacientes morales. Y ser sujetos morales significa que tenemos que hacernos cargo de la responsabilidad de cómo reproducimos nuestra vida en relación con su circuito natural. Pensándolo además ahora desde un nuevo colectivo que es la especie, pensarlo como especie, finalmente. Esto no significa tampoco caer en un pensamiento que habla de los daños de la crisis ecológica como afectando a la humanidad indiferenciadamente. Tenemos una responsabilidad que es una responsabilidad diferenciada, porque históricamente además ese sociometabolismo con la naturaleza marca que hay diferencias en los usos, tanto de la apropiación como de los beneficios y de los perjuicios de nuestra relación con la naturaleza, ¿no? Estas cuestiones que miden los economistas ecológicos, la huella ecológica, cuánto poluciona un estadounidense medio en relación a un indio o a un habitante de Bolivia, tienen que ver con que las responsabilidades son comunes, pero a su vez son diferenciadas, porque acá se juegan también cuestiones de justicia y de injusticia regional y global. Entonces, de ninguna forma tampoco tiene que ser una propuesta naive estos discursos al uso, digamos, de que la responsabilidad, digamos, de la crisis nos afecta, digamos, a la humanidad como si fuera un todo indiferenciado. Bueno, me extendí mucho, ¿no? No, al revés. Realmente me sorprende que hemos hablado tan poco previamente y coincidimos tanto. Cuando yo te tiré esta pared ahora, en realidad, después dije a ver si por ahí viene la discusión y hay una... muy lindo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, duda? Mientras comento una cosita sobre esto último. Cuando el IDH, el Índice de Desarrollo Humano, una de las discusiones que hubo cuando se elaboraron los elementos a ponderar es los tres elementos, ¿no? Expectativa de vida para lo largo de la salud, PBI per cápita con $1 más o menos universalizado, y para educación, tasa de escolarización y alfabetización. Se pensó en agregar justamente la cuestión ambiental, que el daño ambiental por habitante. Pero lo que pasa es que en ese caso Cuba iba a pasar a ser uno de los países con mayor nivel de IDH. Y muchos de los países, empezando por el propio Estados Unidos, muchos de los países que estaban ahí arriba, iban a pasar a estar del puesto 15 para abajo, con lo cual generaba una complicación bastante fuerte. Entonces, mejor no meter como componente del IDH al componente ecológico, ¿no? Sí, Henry. De lo constitucional como relato, como narración. A mí me parece que el derecho constitucional son conceptos complejos, pero que sean complejos no significa ni que sea unívoco, porque normalmente cuando se reduce el derecho a la mera normatividad y al análisis, digamos, de la función normativa del derecho, se pierde mucha riqueza. Un poco esto tiene que ver con lo que estábamos charlando hoy en el Departamento de Ciencias Sociales, es decir, no se ve la dimensión social, la dimensión cultural, la dimensión simbólica y narrativa que tiene el derecho, para centrarse solamente en la instrumentalidad normativa, con lo cual terminamos generando academias que forman memorizadores de textos jurídicos que son redundantes en su aportación al conocimiento porque están allí, digamos, no hace falta memorizarlos, hay que saber usarlos como herramientas para resolver problemas, ¿no? Que eso es lo importante. Pero entonces, tanto el derecho, especialmente el derecho constitucional, por esta posición tan peculiar que tiene el derecho constitucional, que es que nos devuelve una imagen de la vinculación entre política, sociedad, cultura, economía, ecología y derecho, y interpela a los sujetos, construye subjetividades constitucionales desde el derecho, tiene una dimensión que no se puede reducir a lo normativo, lo cual no quiere decir que sea equívoco. Es complejo, pero me parece a mí que la Constitución, el derecho constitucional son un concepto análogo, que es susceptible de distintas lecturas. Que sea susceptible de distintas lecturas no quiere decir que sea equívoco, pero tampoco lo podemos reducir a una de esas dimensiones. Y una de las dimensiones importantes y que generalmente se olvidan es esta dimensión
simbólico, narrativa, que tiene que ver con cómo el derecho condensa las autocomprensiones, tanto históricas como las autocomprensiones en términos de presente y de proyectividad que tiene una sociedad acerca de sí misma. Entonces, los preámbulos constitucionales, si uno lee el preámbulo de la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, realmente, yo la primera vez que lo leí se me puso la piel de gallina, y es hermoso porque narra la historia de la lucha de un pueblo por la liberación, desde su plural conformación, cómo le fue negada, retaseada la humanidad, cómo se lo quiso homogeneizar, ponerlo en un marco de normalización. Y las constituciones tienen numerosos íconos o imágenes constitucionales rectoras acerca de cómo se entiende qué es la naturaleza. Con la naturaleza, por ejemplo, la vieja cláusula del progreso de las constituciones liberales del siglo XIX, que buscaba desarrollar las infraestructuras fluviales, la navegación de los ríos, poner en valor las tierras, que en la Constitución Argentina histórica de 1853-60 se llamaba la cláusula del progreso, del viejo artículo 67, inciso 15 creo que era. Bueno, ahí tenemos una imagen rectora, un ícono constitucional acerca de cómo estamos entendiendo la naturaleza. La naturaleza son grandes extensiones monstruosas en América Latina para las élites progresistas positivistas del siglo XIX, son obstáculos al progreso y deben ser dominadas, ¿no? Deben ser dominadas, el progreso como dominación y como puesta en valor de la naturaleza. Y hoy, a partir de las imágenes del desarrollo sustentable, incluso de los derechos de la naturaleza, tenemos un ícono constitucional, una simbólica constitucional totalmente distinta, que nos pone en relacionalidad y que hace o que muestra cómo el circuito natural de la vida humana es parte de la naturaleza y no algo por encima o separado, y que la naturaleza no es meramente una extensión objetiva de la cual podemos disponer ilimitadamente. Entonces, me parece que hay que prestar atención también a cómo los principios y las normas constitucionales contienen estos íconos, estas imágenes. Muchas veces también a través del silencio, de lo no dicho, ¿no? El no tratamiento de las situaciones que tienen que ver con la condición de género, con la condición femenina, sino el construir sujetos abstractos, universales, que no tienen clase, que no tienen sexo, la igualdad jurídica formal abstracta, la autonomía de la voluntad pensada en abstracta, están diciendo mucho acerca del tipo de sujeto constitucional a través de sus omisiones, y son también una imagen rectora constitucional. Entonces hay todo un campo, me parece a mí muy fértil, para explorar esa dimensión simbólica y que conecta con las narrativas históricas de las sociedades, ¿no? Que explican muchas veces esas imágenes y esos principios que están en las constituciones. Así que bueno, eso es todo un campo, me parece, a trabajar y a desarrollar. Ahí la filosofía hermenéutica de un Paul Ricoeur, o la teoría narrativa del derecho, o también los desarrollos sobre imágenes icónicas que hizo Mauricio Beuchot, me parece que son aportes muy importantes y que se pueden aplicar al campo de la teoría constitucional. Se ha definido el derecho administrativo como la concretización del derecho constitucional. Dado este enfoque de derecho constitucional, ¿qué impacto tendría en el derecho administrativo? Que ahí hay que pensar un poco esta cuestión que tiene que ver con que el derecho constitucional es un derecho bisagra, es un sistema de reenvíos. Porque por una parte el derecho constitucional sienta las bases o los marcos de constitucionalidad y de legalidad de la actuación del sistema administrativo, y entonces de alguna forma la administración pública está relativamente descargada de tener que fundamentar constantemente los actos administrativos que hace cotidianamente, por eso ya está puesto en el marco constitucional y legal. Pero por otra parte el derecho administrativo le presta, digamos, a la institucionalidad del modelo del diseño constitucional eficacia cotidiana, le presta factibilidad.
sin lo cual, digamos, los modelos ideales de la Constitución, si no se realizan, quedan en eso, en modelos ideales, en la Constitución hoja de papel, ¿no? Y no en algo que tenga incidencia en la regulación de los ámbitos relevantes de la convivencia cotidiana. Entonces me parece que es un sistema de reenvíos y de préstamos mutuos, donde el derecho constitucional tiene que ser siempre el fundamento de la actividad cotidiana descargada de necesidad de fundamentación, en principio, de la administración pública. Ahora, cuando ya se dan cuestiones que tienen que ver con un funcionamiento de la administración que afecta a los derechos humanos o que toma decisiones administrativas que afectan cuestiones relevantes para, y digo en los distintos ámbitos de la administración, ¿no? Entonces el derecho administrativo tiene que estar siempre abierto a una crítica y a un regresus a sus fundamentos que se tiene que verificar a través de mecanismos institucionalizados de participación social. Entonces me refiero a los mecanismos en los distintos niveles, municipal, especialmente los que están más cercanos a la vida cotidiana y afectan más la vida cotidiana de la gente, ¿no? Entonces es muy importante mirar, digamos, nosotros no decimos que lo procedimental no importa o que lo institucional es una cuestión de segunda categoría. Hay que mirar ahí cuando se produce esa crítica, ese regresus a discutir el fundamento de una decisión administrativa, cómo es el procedimiento de generar una audiencia pública, si realmente participan los que tienen que participar, informados con el tiempo, cuáles son los mecanismos de participación en la generación de normas que tienen los ciudadanos afectados, ¿no? Y en eso, bueno, nosotros tenemos un derecho público provincial muy rico, en algunas constituciones estaduales, provinciales, como la de Río Negro, que han permitido que se reviertan decisiones de los consejos deliberantes que, por ejemplo, las poblaciones entendían que afectaban sus derechos a un medio ambiente sano, ¿no? Por ejemplo, el tema famoso de Esquel con la minera Meridian Gold, donde se hizo una consulta popular y la población de Esquel en un 80% votó en contra de la instalación de ese proyecto de mega minería allí. Es decir, me parece que uno de los desafíos del derecho constitucional es desarrollar también esta capacidad de afectar el funcionamiento cotidiano de las administraciones y de las instancias de representación política para permitir ese regresus a la discusión de los fundamentos que tienen que ver con la convivencia consensual y factible de las comunidades con su Estado en los distintos niveles. Y máxime, me parece a mí, en un proceso de apertura al pluralismo cultural. Porque lo que es una decisión administrativa ordinaria a la cual tiene acceso cultural una persona o una decisión judicial, cuando se trata del acceso a la justicia o de las decisiones administrativas que afectan derechos de pueblos originarios, no se puede presumir. Entonces tiene que haber siempre un regresus al fundamento que tiene que ser repensado en clave de pluralismo jurídico y de interculturalidad, ¿no? Bueno, no sé si... Sí, está Vladimir. Cristi, que quería saber tu opinión sobre dónde encuentras tú como el límite del diálogo intercultural, es decir, cómo resolver, igual en esos casos difíciles y cuando tienes que dar una respuesta, a final de cuentas tienes que resolver desde la perspectiva de las instituciones, igual pensando que sea como algo ideal de tener instituciones ya transformadas y repensadas desde la lógica intercultural, pero cuando tienes que dar una respuesta final y que hay una tensión entre los valores de las culturas que se encuentran encontradas, que no hay como esta idea de que no cese el conflicto y todo eso, pero dónde está el límite y tal, justo para no terminar con una decisión que pudiera ser monocultural casi por azar, pues, o sea, como bueno, no tenemos un criterio claro y está en tensión esto y tenemos que resolver a final de cuentas. Bueno, eso es como yo te decía hoy, la verdad que sin arriba de la mesa yo puedo volver a repetir las cosas que dice la filosofía intercultural o Boaventura de Sousa Santos. Yo trato de ver en eso las innovaciones jurisprudenciales que se han dado en los estados que han adoptado marcos de constitucionalismo plurinacional, que son Ecuador y Bolivia, que han innovado en el constitucionalismo mundial en ese sentido. Y bueno, también está el problema del límite de aquello que uno considera que es lesivo a la dignidad humana.
¿no? Es decir, y ahí me parece que la racionalidad analógica es muy importante, porque no se trata de una cuestión ni de equivocismo, es decir, de relativismo cultural, donde todo puede fungir como una concepción de dignidad humana, incluso cuestiones que afecten la dignidad o la integridad física de miembros de una comunidad, etcétera, ni tampoco el univocismo de nuestra concepción universalista a priori, abstracta, de lo que es el ser humano desde el pensamiento occidental. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, hay una sentencia muy interesante, que es la sentencia 1400, no me acuerdo el número exactamente, me parece, soy muy malo para los números, por eso me dediqué a estas cosas. Me parece que es la pero esto tómenlo con pinzas. Es la 1412 del año 2012 del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, que hace el control de constitucionalidad de una decisión de una autoridad originaria campesina en la provincia de Oropesa, en Bolivia, donde había habido un caso de una familia que tenía un pequeño negocio de frutas y verduras, y el hijo había robado, el hijo adolescente de la familia había robado, y lo habían descubierto, se había arrepentido ante las autoridades de la comunidad y había devuelto lo robado. Pero no obstante, las autoridades de la comunidad le cortaron la luz, el gas, el agua, y entonces esa familia, que tenía también varias mujeres y niños pequeños, no podía desarrollar la actividad a través de la cual reproducía su condición de grupo familiar, e incluso se vieron invitadas a abandonar la comunidad como una especie de... Entonces, bueno, hicieron una acción de inconstitucionalidad, el caso llegó al Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia. El Tribunal Constitucional tiene una sala de pericias antropológicas, donde determinó que esa práctica, esa solución, no era una práctica acorde con las prácticas históricas del pueblo Cuara, el pueblo originario Cuara, que era el que digamos, estaba encarnado en esa autoridad que había tomado esa decisión, y que por lo tanto lo que correspondía era restituirle sus derechos a esa familia que había sido afectada, invocando para esto tanto el derecho de la comunidad históricamente, como la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia y sus principios de buen vivir, de armonía, de equilibrio, de interculturalidad, de pluralismo jurídico. Me parece que, bueno, son cuestiones que se pueden dirimir, ¿no? Es decir, podemos tener la explicación, pero después hay que verlos caso por caso, hay que hacer una casuística, ¿no? Y me parece que generalmente lo que surge es que tenemos mucho que aprender nosotros acerca de las soluciones que tienen los pueblos originarios campesinos históricamente para restablecer el equilibrio de sus comunidades, que son mucho más sabias muchas veces que la prisonización y que lo que nosotros tenemos en mente, ¿no? En nuestro imaginario de la inseguridad y del gobierno de la inseguridad, como dice un amigo mío. ¿Y qué más te iba a decir? Bueno, de todas formas, esta sentencia fue criticada. Ahí está Bartolomé Clavero, que es un historiador constitucional sevillano que hace años está dedicado a estudiar el derecho indígena, la historia constitucional desde la perspectiva de los pueblos indígenas. Él dice que en América Latina hay un constitucionalismo colonial, es un término que acuñó él hace muchos años. Hizo un análisis de esta sentencia y dice que de todas formas se violó la autonomía de la comunidad, porque lo que tendría que haber hecho la Corte Constitucional es devolverle la instancia para que la propia comunidad sea la que vuelva a considerar su decisión. Y que en ese sentido la pericia antropológica hecha por un antropólogo que está en La Paz y que va como externo a analizar la historia de la comunidad, puede todavía tener una cierta inercia de colonialidad en el trato con las comunidades.